Y este episodio llega gracias a Grupo BRG, vive la experiencia de ser barista. Agencia consultora en desarrollo humano, vive, crea y crece desde el desarrollo humano. Grady Rivero, asesor laboral y financiero. Yacenka Almeida, abogado consultor corporativo. Atrium Café, cómplices de buenos momentos. Light Creativity, diseño de sitios web y tiendas virtuales. Freddy Sierra, consultor en comercio electrónico. ¿Eres empresario o emprendedor en Venezuela? ¿Listo para explorar nuevas dimensiones en tu negocio? Descubre Entre lo Humano, Legal y Financiero, el podcast que une a Raidel Jiménez, Grady Rivero y Yacenka Almeida, 3 profesionales apasionados por el crecimiento empresarial y personal en nuestro país. No te pierdas este viaje hacia el éxito empresarial. Entre lo Humano, Legal y Financiero, el podcast que te acompaña en la evolución de tu negocio. Estamos esta tarde en la terraza de Atrium Café. Raidel. Esto es Entre lo Humano, lo Legal y lo Financiero, así que pendientes con lo que traemos el día de hoy, porque vamos a montar una empresa, sabiendo que Grady maneja la finanza y que Yacenka maneja lo legal y yo manejo lo humano, que nos va a impedir ser una empresa exitosa y que facture, y que facture, y que facture. Entonces, bueno, chicas, yo creo que va a ser bastante sencillo. Vamos a dividirnos en 33 puntos y tanto cada uno. Entonces, pues bueno, yo tengo una tía que me maneja las redes sociales y ella, bueno, no nos va a cobrar por eso, pues. Parece fácil. Se dice fácil, pero no es. Estamos dándole vida a un niño. La constitución de una empresa, vamos a poner la criatura aquí. Poquito disfuncional con esta familia. Todo el proceso tal cual de una vida. Okay. Las organizaciones son eso, una vida propia que tiene sus necesidades, que tiene sus pros, sus contras y que desde el inicio arrancamos con un problema, porque generalmente no nos sentamos, tú mira lo que estás diciendo, de una manera tan creativa. Claro. Y eso que estoy tomando té. Vamos a hacer una empresa. Muchos de los que formamos las empresas arrancamos con ese primer sueño, como siempre lo dices tú, con esa primera euforia, sin ver todo lo que hay debajo, sin ver todos los pros, todos los contras que tengo, cómo lo voy a hacer, de qué forma. Y hablas de la sociedad, arrancamos con la constitución del documento, donde a veces decimos, mi tía me puede servir, pero yo me estoy divorciando y no voy a aparecer, voy a poner a un tercero, y ahí arranca el problema. Porque entonces constituyo la sociedad y no sé ni quién es mi socio porque no lo conozco. Al igual que el comisario, si valga la cuña, que siempre pongo un comisario que no sé quién es, y cuando me toca hacer el informe, empieza, mire, ¿quién me constituyó esto? ¿Quién es esta persona? ¿Pero qué es un comisario? Entonces ahí arranca el problema. Algo que se ve tan sencillo, tan creativo, tan light, no lo es. Trae repercusiones jurídicas, económicas, incluso hasta familiares. Cuando se nos ocurre que mi tía, mi hermana o mi mamá pueden ser mi socia para el relleno y después empieza el problema. Totalmente. Y cuando ocurre, aunque lo veamos así como jocoso, es muy común que el nacimiento de una organización se dé de esta manera. De decir, bueno, mira, tú haces esto, yo hago esto, vamos a asociarnos. Y puede que nace la organización, pero nace con un problema porque no se dejaron las condiciones claras, porque pensamos que va a generar utilidad de inmediato. No, señor, una empresa no te genera utilidad de inmediato. Entonces viene el que yo trabajo más que tú, yo puse más dinero que tú. Total. ¿Qué problema? Porque es que tú no te ocupas y yo me estoy ocupando, que esto no es mi responsabilidad, que si yo hago esto hago aquello. Y es como un matrimonio. Las sociedades son como un matrimonio. Tienes que dejar todo claro. ¿Qué espero de ti? ¿Cuáles son las expectativas que tengo? ¿A qué se va a dedicar la empresa? ¿Qué rol va a tener cada uno de los socios dentro de la organización? Claramente que ni siquiera hay un equipo dentro de los socios, o sea, cada quien tiene un rol definido y entendiendo de que la gente no es leal a ti sino a sus intereses. Cuando sus intereses cambian, sus lealtades también. Es decir, y eso ya lo hemos aprendido con el tiempo, o sea, comprender de que vas a tener una sociedad para fundar una organización y no tienes cuáles son los límites o cuáles son los roles que corresponde a cada una de las personas que están dentro de la sociedad. Es allí donde, bueno, pero ¿por qué tú lo haces y por qué yo no? ¿Cuál es el derecho que me corresponde a mí? ¿Cuál es el derecho que te corresponde a ti? Y si de repente tú no estás en el país o tú te diste una serie de vacaciones y no tienes el mismo compromiso con la persona que tuvo la idea o el sueño, empieza la disparidad entre el objetivo
operativo que tienes en la organización y un equipo de trabajo que no está fundamentado. Es decir, no hay una identidad en la organización. Entonces, ¿hasta qué punto realmente proyectar la idea de poder tener una empresa y no saber ni siquiera cómo trabajar en equipo? Y con razón a eso que tú dices, hay algo muy importante. Esta es una pregunta que siempre la hacen, es muy reticente, ¿no? Cuando hacen la consulta. Es que, bueno, él es socio, pero además él es trabajador. Porque como tú le dices, hay gente que se va y no está, es socio, figura en el papel, Total. pero no tienes el día a día, mientras que hay otros que además de que tienes un capital, dentro capital tienes unas acciones, un porcentaje accionario, además entonces eres el gerente de ventas o eres el gerente de operaciones y ejecutas ese cargo. Estás 8, 10, 12 horas porque es tu empresa laborando, haciendo unas tareas de actividades inherentes a esa empresa. Entonces la gente dice, ay, tengo que pagarle salario también, pero él tiene una participación en la utilidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ser socio, que tienes un porcentaje dentro del capital, de una cuota de participación, unas acciones, y otra cosa es que además de socio eres trabajador. Y si cumples con todos los elementos que establece la ley, como es que estás inscrito en los parafiscales, cumples con todas las contribuciones sociales, tú eres un trabajador más y tengo yo que pagarte un salario y tienes una antigüedad que se te acumuló, tienes unas vacaciones, el tratamiento es totalmente igual. Además de esto, también ocurre que tú eres el socio operativo y yo soy la socio inversionista. Entonces, el socio inversionista no conoce la operatividad de la organización, no tiene claramente identificado qué es lo que va a generar la utilidad de la organización y lo primero que te dice es, ¿dónde está mi rentabilidad? Yo quiero mi retorno de inversión. Han pasado 6 meses, han pasado 12 meses y ya empiezan a tomar, o sea, viene la desesperación de que, bueno, te voy a dar algo de lo que se está produciendo dentro de la organización a nivel monetario y resulta que comienzo, como digo yo, a rajuñar la torta que se llama patrimonio. Total. Entonces empiezo a descapitalizar la empresa porque yo, socio inversionista, no conozco cuál es la operatividad de mi propio negocio. Entonces, además transfiero la responsabilidad de la operación absoluta a mi otro socio porque eres el operativo. Entonces comienza como cierta desigualdad, porque el operativo dice, ajá, pero es que si yo no estoy aquí, tu dinero no rinde. Y el otro dice, ajá, pero es que si yo no pongo el dinero, tú no tienes empresa. Y comienza a crearse discordia dentro de la organización. Si vemos que en la parte laboral tener un equipo de trabajo es difícil, en una sociedad se vinculan sentimientos tan apegados a la pasión del proyecto, es que cómo me defraudaste, es que tú eres una mala persona. Entonces comienza toda una serie de emociones que intervienen directamente con la relación. O sea que puedes llegar a perder un amigo, un familiar, solamente porque no tuvieron el valor de poder aclarar cuáles iban a ser las limitantes y los proyectos dentro del proceso. Entonces al final terminas adquiriendo toda una serie de bienes y dices, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero cerrar. Y lo peor de esto es que cuando ocurre en estas organizaciones puede ocurrir, mira, la organización puede ya ser grande. Bueno, eso ocurrió con la gente de Facebook. Sí. Está la película de Facebook, no sé si la han visto, pero son dos amigos, hay una idea, esa idea por medio se lleva y se ejecuta, el que lo termina ejecutando termina escalando mucho más, el que simplemente venía siendo parte del inversionista no tenía la misma idea o no tenía la misma fuerza y termina todo un desenlace de que hasta no hace en el 2014 todavía existían demandas acerca del tema de la plataforma Facebook. Entonces te das cuenta que al momento de no aclarar, ocurre toda una serie de elementos que te llega el éxito y luego detrás de ese proceso acarrea todo tu equipo de trabajo. Y se acabó esto. ¿Por qué? Porque evidentemente tuve un desacuerdo con mi socio o no tenía ni siquiera la madurez ni la inteligencia emocional para poder decir, sabes que mira, yo no estoy de acuerdo con esto, ¿cómo lo podemos solventar? Y entender que si tu límite es el financiero, yo no puedo meterme en tu límite porque esa es tu área. Totalmente. Yo puedo darte una sugerencia, una opinión, pero es una responsabilidad tuya. Entonces, dentro de lo que es el tema de las sociedades puede llegar a ser muy complejo. Es decir, no quiere decir, que sea malo. No. Lo que quiere decir que los límites sanos van a permitir sociedades sanas. Y una sociedad sana y saludable es llevando registro, haciendo contratos específicos, determinando cuáles son las limitantes, cuáles son las normativas, qué debes hacer y qué no debes hacer. En este caso, cuidar el presupuesto en diferentes aspectos. O sea, desde qué punto yo rasguño la torta, como decía Grady, o desde qué punto yo simplemente
llego y abuso mucho más de lo que mi organización me permite. Tener una sociedad, yo creo que la empresa no va. Creo que ya no queda. Ya no nos vamos a Ya no asociar. queda en la empresa. Se queda Creo que no. entre lo humano, Ajá. lo legal y lo financiero en su versión podcast, en su versión formación, en su versión conversatorio, pero no en una sociedad. Así que bueno, pueden adquirir los suéteres dentro. No, mentira, lo de los suéteres no va todavía. Pendientes al próximo episodio de Entre lo humano, lo legal y lo financiero, con detalles y particularidades de temas que ayudan a las organizaciones a ser mucho más sostenibles. Y este episodio llega gracias a Grupo BRG, vive la experiencia de ser barista. Agencia consultora en desarrollo humano, vive, crea y crece desde el desarrollo humano. Grady Rivero, asesor laboral y financiero. Yacenka Almeida, abogado consultor corporativo. Atrium Café, cómplices de buenos momentos. Light Creativity, diseño de sitios web y tiendas virtuales. Freddy Sierra, consultor en comercio electrónico. ¿Eres empresario o emprendedor en Venezuela? ¿Listo para explorar nuevas dimensiones en tu negocio? Descubre Entre lo humano, legal y financiero, el podcast que une a Raidel Jiménez, Grady Rivero y Yacenka Almeida, 3 profesionales apasionados por el crecimiento empresarial y personal en nuestro país. No te pierdas este viaje hacia el éxito empresarial. Entre lo humano, legal y financiero, el podcast que te acompaña en la evolución de tu negocio.